En el cierre del presente ciclo de capacitación en prevención de alteraciones en el desarrollo del niño recién nacido a 4 años, en mi nombre, Mónica Pereira, licenciada en fonoaudiología con especialidad en intervención temprana, la Secretaría Académica del Programa Provincial y Preventivo de CEPREC presenta su último módulo, a modo de resumen, la mirada preventiva. Cuando hablamos de mirada preventiva, nos estamos refiriendo a la observación y al acompañamiento de niños y niñas en su proceso de desarrollo. Esto nos permitirá identificar y prevenir los problemas en su desarrollo. El desarrollo infantil es integral. Todas las áreas del desarrollo deben ser consideradas en forma conjunta porque están íntimamente relacionadas. Un enfoque integral compromete no solo las necesidades de salud, de nutrición, sino aquellas otras necesidades que están impregnadas en ese desarrollo, como son las psicológicas, las físicas, las intelectuales, las socioafectivas, las emocionales. Es por ello que están incorporadas en esta formación los criterios conceptuales y metodológicos referidos a lo que es el apego, el vínculo, el desarrollo emocional, el acompañamiento a la familia, el desarrollo psicomotor, la conducta motora específicamente vista desde lo filogenético y ontogenético para su valoración y su detección, el neurodesarrollo, los movimientos, las posturas, las pesquisas auditivas, genéticas, la discapacidad y todas aquellas situaciones sociofamiliares que están vinculadas íntimamente al niño y a su familia y de esta manera a la detección de las alertas de la situación de riesgo en el marco del control y seguimiento del crecimiento y desarrollo en los primeros años de vida. Un niño en situación de riesgo es aquel que está susceptible de sufrir daños en su desarrollo, en su bienestar o en sus derechos. Esto amerita entonces, lo que hablamos anteriormente, que estemos preparados para poder hacer un abordaje integral. Y el abordaje integral de este niño comienza con la historia clínica del desarrollo. Por eso nos vamos a referir a los ítems o a los ejes que no podemos dejar de lado cuando estamos en el control y cuando sobre todo nuestra mirada es hacia atenderlo tempranamente y poder prevenir. Entonces, hablamos de 3 ejes que serían los antecedentes, las situaciones que pueden llegar a ocurrir en ese ambiente psicosocial del niño y los indicadores específicos en su desarrollo que tendremos que observar. Cuando nos referimos a antecedentes biológicos, vamos a ir como abriendo entonces toda esta visión del desarrollo. Es necesaria la revisión de los antecedentes familiares y ser bien específicos, aquellos antecedentes que se refieren a la familia directa del niño, a la familia materna y paterna, ¿sí? Como en algún momento ya se explicó, y todos esos antecedentes que puede haber como diabetes, tiroides en estas familias presentes, antecedentes neurológicos, epilepsias, convulsiones u otras patologías que tengan que ver con esta atención específica, antecedentes genéticos, ¿sí? Conductuales que hayan tenido tratamientos psicológicos o psiquiátricos, el tema de las adicciones, el desarrollo psicomotor que compromete también a los aprendizajes del lenguaje y de la lectoescritura o trastornos sensoriales, teniendo que ver ahí los antecedentes que hablábamos en la pesquisa auditiva, por ejemplo,
en antecedentes familiares o antecedentes de alto riesgo que han rodeado al niño en su nacimiento y que lo ponen en la visión de niño en riesgo o los tipos de tipo visual. Avanzamos después de los antecedentes familiares hacia los antecedentes maternos. Y cuando hablamos de antecedentes maternos, es la mamá como gestante a quienes vamos a dirigir nuestra mirada. Entonces vamos a ver si esta mamá, cómo han sido los embarazos anteriores, cómo los ha cursado, cuánto han pesado sus otros hijos, ha cursado con diabetes o no, es diabética, tiene problemas neurológicos, fue controlada su atención neurológica durante los embarazos, o si ha tenido dificultades anteriores a su embarazo de tipo urinaria, trastornos psicoemocionales, si ha recibido alguna medicación y las adicciones. Y las adicciones no pueden dejar de lado nuestra entrevista con la mamá. No podemos dejar de lado este tema específico, ¿sí? Una vez que tenemos los antecedentes de esta mamá como gestante y algunas enfermedades que pueden también estar vinculadas al desarrollo del niño o hábitos, avanzamos sobre el embarazo actual. Y ahí sí avanzamos y profundizamos. ¿Tuvo o no atención prenatal? ¿Se hicieron o no ecografías? ¿Qué le informaron a ella? ¿Cómo fue su curva de peso? El tema de la presión arterial. ¿Hizo o no reposo? ¿Recibió medicación? ¿Cursó infecciones durante el embarazo? O sea, todo lo que está referido a este embarazo y a la situación de parto específicamente, cómo se desencadena, ¿sí? ¿Cómo se desencadena esa situación de parto y qué requirió? Una vez que el niño nace, entonces vamos específicamente a consultar la situación del recién nacido. ¿Requirió o no requirió días de internación en un aneo o en una sala? ¿Tuvo alteraciones respiratorias, ictericia? Bueno, todo lo que ustedes investigan, agregando a esto, si hay seguimiento de algunas de las dificultades que presentó el niño, de las situaciones de riesgo que rodearon a ese nacimiento. Porque por allí en la epicrisis encontramos que requiere control neurológico, pero no se hizo, o que requiere control cardiológico, o algo en su analítica requirió el control posterior. Está con la pediatra, pero tenemos que revisar entonces que haya un seguimiento específico de esto para que no tengamos después sorpresas, ¿sí? Y no se encuentre el niño susceptible en su desarrollo a tener dificultades. Con esto nos referimos a los antecedentes biológicos específicamente y con lo que sería el desarrollo en el transcurso del desarrollo, qué eventos pudieron haberse presentado en su desarrollo. Cuando hablamos de situaciones en el ambiente psicosocial, bueno, tendremos que investigar más la vigilia y el sueño del niño. Cuando hablamos de vigilia, hablamos si el niño es irritable, si se consuela rápidamente, si tiene conductas de autoagresión o de autoestimulación, y cómo es el tema de la comunicación y el vínculo de ese niño con su mamá, ¿sí? Si hay miradas directas, si hay expresiones faciales, si esa mamá puede contener y puede dar el límite a su niño, si el niño a su vez responde con gestos, si señala, si imita, si el niño capta la atención del otro. Agregamos a estas interrogatorios todo el tema de alimentación. Si acepta los alimentos, si no acepta, si mastica bien, si tiene problemas deglutorios. Y ahí seguimos en el ambiente, porque bueno, vamos a ver cómo informa la mamá estas dificultades. Cuando hablamos también de controles de esfínteres, de socialización del niño. Y después nos quedaría, cuando nosotros vamos investigando en ese ambiente, las relaciones interfamiliares o las relaciones de ese núcleo familiar. Y entonces allí no podemos dejar de lado
quién es el cuidador de este niño, cuánto tiempo pasa, si está en un jardín o no está en un jardín, si la mamá está sola, si está acompañada, si el papá tiene restricción de acercamiento, si el papá igual viene a la casa o no viene, si hay algún otro indicador de riesgo en el niño que nos haga suponer que no está bien en ese ambiente, entonces vamos a necesitar adentrarnos más en ese ambiente y en ese vínculo que establece el niño con su mamá. ¿Sí? Bueno, y los indicadores en el desarrollo requieren sí que nos detengamos bastante, con algunos ejes que son muy importantes acá, que sería la observación del niño en su vínculo, si es pequeño, en su forma de ser sostenido por su mamá y en lo postural, ¿sí? Ya sea en brazos de la mamá o en la camilla cuando vamos a hacer la valoración de su desarrollo. Y ahí vamos a tener en cuenta toda la información que hemos recibido. Entonces tenemos observación, posturas y vamos a tener que observar sí o sí el juego. Y para el juego entonces vamos a estar nosotros involucrados en esa observación del juego, en todos los ejes que él va recibiendo, el interés sí o no por el objeto, el interés sí o no por los rostros, el interés por armar su propio juego cuando son más grandecitos, si prefiere algunos elementos de los que vamos a disponer. Por eso en el consultorio es tan importante disponer de una caja de juego o de algunos juegos para que el niño pueda desplegarse en el piso y en una situación cuando ya es un deambulador o cuando es pequeño también piso, para poder hacer observación de cómo se vincula él con ese ambiente de juego. Y allí sí vamos a poder detectar las demoras que se hablaron en el desarrollo psicomotor o los retrasos cuando está bien marcado o los retrocesos que tanto afectan lo que sería la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Bueno, creo que aquí hemos avanzado sobre lo que sería una buena puesta en práctica de la historia clínica del desarrollo. El médico de cabecera de los niños pequeños es el primero en ser consultado por la familia. Los padres esperan que ese médico pediatra de familia no sea solo un experto en atender al niño durante un evento en su salud, durante una enfermedad, sino que también lo sea en temas vinculados al desarrollo. Las alteraciones del desarrollo son motivo frecuente de consulta en el ámbito pediátrico. La identificación temprana, el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes constituyen un verdadero desafío para el médico. Lo que ofrecemos a través del DCPREC es una guía para la vigilancia del desarrollo, la pesquisa, la evaluación y el seguimiento de aquellos pacientes que presenten algún indicador en lo vincular o presenten demoras, retrasos, retrocesos o una discapacidad en su desarrollo o alguna situación o evento familiar. Todo esto en el ámbito de la atención primaria, es decir, priorizar el estado actual de ese niño. Esta guía son 3 interrogantes que vamos a desarrollar, que sería poder saber quién es este niño, cómo está y para qué. Avanzamos entonces contestando estos interrogantes y dando entonces esas recomendaciones o esa guía. Primer interrogante de esta inquietud que dejamos para poder saber quién es este niño.
Confeccionando la historia clínica del desarrollo es o constituye un pilar fundamental para la práctica diaria en la valoración del niño pequeño. La anamnesis no es una mera recopilación de información sobre antecedentes familiares, socioculturales, personales del niño, sino que nos va a permitir identificar quién es este niño, dónde están los riesgos y cómo vamos a promocionar la salud y el bienestar de este niño. Con esta herramienta, el médico construye más del 80% del diagnóstico de un paciente en relación a los trastornos del desarrollo, y es importante focalizar siempre esto, los factores de riesgo, los antecedentes prenatales, perinatales y postnatales en la historia de su desarrollo, ya que son ellos los que van a condicionar el desarrollo psicomotor e integral esperable para cada etapa. A partir de la vigilancia del desarrollo, se identifica a un niño en riesgo de presentar trastornos. La detección de los indicadores de alerta, las alarmas que presente en su desarrollo psicomotor, nos facilitará la información de cómo está su perfil o patrón de desarrollo en el contexto de su historia personal. Efectuar el despistaje clínico nos permite abordar de manera integral el desarrollo. Nuestra propuesta es llevar adelante la detección en el ámbito de la vigilancia del desarrollo, realizando la pesquisa a través de aplicando instrumentos y herramientas en la detección que permitan hacer apreciaciones del vínculo, apreciaciones en la conducta, apreciaciones en la conducta motora, en la conducta psicomotora, en la lingüística, en la sensorial. Así, por ejemplo, tener en cuenta bien que toda habilidad psicomotora lleva consigo una función de base que es la que le permite que se desarrolle sí o no. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la conducta motora, necesitamos siempre, para poder lograr el sostén cefálico, la sedestación, la bipedestación o la marcha, que se den condiciones de base en el tono que el niño requiere, en una postura adecuada y que el movimiento pueda llegar a lograrse para adquirir esa habilidad. En el lenguaje también tenemos conductas de base. En el lenguaje tenemos como conducta de base la atención dirigida, sostenida, conjunta, y la comunicación gestual, muy importante. Responder a los gestos, responder a ese otro de alguna manera a través de expresiones verbales, de captar la atención de esa persona para que pueda llegar a darse la palabra en su habilidad final, ¿sí? En lo sensorial, igual. Necesitamos saber si este niño escucha o no escucha, si ve o no ve, para poder desarrollar luego habilidades mucho más específicas como serían la habilidad visomotora o la audición como habilidad para que pueda llegar a desarrollarse la recepción auditiva. Esto es lo que el curso o esta capacitación ha intentado ofrecer como recursos didácticos, como herramienta para el pediatra, y que han sido reforzados o que van a ser reforzados desde la teoría y en la práctica. Al rotar ustedes por los distintos servicios de CEPREC, van a poder ir incorporando esta metodología de trabajo o sensibilizándose con esta metodología que permite entonces atender tempranamente al niño e intervenir en los casos que necesite en el proceso de su desarrollo.
Este despistaje clínico que recién hacíamos referencia responde a 3 ejes de desarrollo que ustedes van a ir observando en los servicios y que tiene que ver con la detección del riesgo en los antecedentes que el niño presente en su historia personal o familiar. Los volvemos a repetir: prenatales, perinatales o postnatales. La detección del riesgo en las situaciones que rodean a ese núcleo familiar y comunitario en que vive este niño y que tiene que ver con situaciones de riesgo sociales, ambientales o vinculares, y que cierra observando detenidamente el desarrollo para poder avanzar con la detección de los indicadores, de las alertas, de las alarmas en su desarrollo psicomotor. De esta manera nosotros tenemos el despistaje y a partir de aquí es donde nos planteamos la intervención temprana. ¿Para qué realizamos estas intervenciones? ¿Para qué estamos teniendo esta mirada preventiva? Para acompañar los procesos del desarrollo, para proporcionar las pautas específicas y adaptadas a las características del niño en situación de riesgo y o con discapacidad, para poder asesorar a la familia, para integrar a los agentes de la red de salud o educación en el seguimiento, ¿sí? Cuando necesitemos interconsulta, cuando necesitemos derivaciones. El trabajo de la primera infancia es desde y con el territorio. Es algo que tenemos que tener en cuenta, responder a la red, conocer y responder a la red con la que contamos en el lugar donde estamos detectando ese niño en situación de riesgo, teniendo en cuenta que buscamos promover un abordaje integral del desarrollo del niño. El desarrollo siempre se da en un contexto y siempre debemos tener en cuenta, cuando estamos con un niño, estamos también con su familia. Respetemos ese contexto, trabajemos junto a la familia y podremos entonces enriquecer los procesos de desarrollo.